Muy buenas, motivados. ¿Cómo estáis? Bueno, ya sabéis que últimamente estoy hablando de política y en parte es a la inspiración de este gran ser humano, del cual me declaro ya fan, que es Rubén Gisbert. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, haciendo frente a estas exigentes semanas, pero sin fatiga. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo. Sé que estás ahora en todas partes. Tu mensaje es más necesario que nunca y aquí estamos para apoyarte. Rubén es abogado, jurista y divulgador. Tiene un canal de YouTube muy interesante. Aquí os dejaré toda la información. Y también es el presidente de la Junta Democrática, que es una asociación civil, que también aquí os dejaré el enlace. Bueno, Rubén, para empezar, claro, la gente dirá, hostia, política, uff, me desconecto, qué palo. La mayoría de la gente está hasta los huevos de la política, no quiere hablar de política, la gente se ensarza, no se puede hablar porque la gente está identificada con unas creencias, con unas ideologías propias de partidos políticos, ¿no? Y Ujú. no se escuchan los unos a los otros, todo el politiqueo, toda la corrupción, y te plantas y, como bien dices, tú dices, no, no, vamos a hablar de política, pero no desde la ideología política. Hay una serie de agentes ahora mismo en España que son los partidos y que son los que tienen la hegemonía política y entendemos que la política tiene únicamente que ver con una adscripción ideológica porque es lo que ellos nos dicen. Sin embargo, como acabo de explicar, pues la política es muchísimo más. De hecho, la política es prácticamente todo lo que hoy en día no vemos en radio, televisión, partidos, mítines, porque eso simplemente hace, bueno, es lo que podemos ver visiblemente, que es la consolidación de una estructura política que tenemos en España que solamente busca el perpetuarse. Dentro de la lucha por el poder, como decía Santayana, hay dos líneas fundamentales siempre. El que no tiene el poder quiere conseguirlo, ya sea por idealismo, porque quiere cambiar las cosas, o por ambición, y el que lo tiene quiere conservarlo. Esa es la máxima de la lucha por el poder y eso es lo que explica todos los fenómenos políticos. Y en esa dicotomía entre los que quieren el poder y los que lo tienen, quieren conservarlo, pues existen mecanismos que no existen en España para controlar que el motor que siempre lleva a aquel que pretende el poder o aquel que lo tiene conservarlo no sea omnipotente, no sea total, que aquel que conserva el poder o que lo pretende conseguir no sea, luego no lo ejerza el puro arbitrio, sino que haya mecanismos que ponen límites y control al ejercicio del poder. Que no se pueden suspender derechos fundamentales de los ciudadanos sin que haya un mecanismo que, digamos, fiscalice que eso se ha realizado de acuerdo con una justificación práctica, social y de utilidad pública, como no ha sido el caso de España. Que no se pueda, requisar o confiscar parte del patrimonio de los ciudadanos sin que haya unas garantías de que ese dinero va efectivamente a una utilidad pública. Todo eso, todos esos mecanismos de control no están instituidos en España. Existen, existen en Estados Unidos, casi en Francia, y existe un régimen de libertades, por ejemplo, en Inglaterra, con el parlamentarismo inglés. Pero España, comparado con esos países, es la Edad Media. En este sentido, podemos decir que no comulgas con ningún partido político, con ninguna ideología de los partidos políticos actuales, sino que tu crítica viene un poco a señalar la falta de democracia como lo que hablaremos hoy en día. Hmm. ¿Es cierto eso? Sí, es que la lucha por la libertad en singular, es aideológica, porque dentro de lo primero que he explicado hay una característica intrínseca del ser humano que es perfectamente identificable también con cualquier animal, y es que el ser humano nace para ser libre. El ser humano no nace, no es un ser que haya nacido para estar en una jaula o para estar en un piso calentito y que le vayan dando comida y estar ahí tranquilo y ver la tele y jugar a la Play. Eh, no ha nacido para eso. El estado natural del hombre y de la mujer, que hoy en día, en fin, enseguida, es la libertad. Y hay dos tipos de libertad, o entendemos a grandes rasgos, para que lo entienda la gente, hay dos tipos de libertad. La libertad individual y la libertad del colectivo. Es decir, la libertad que puedo ejercer yo personalmente, que todos conocemos cuáles son, la libertad de prensa, libertad, libre circulación de ideas, libertad de opinión, libertad sindical, etcétera, etcétera, y la libertad de decisión de todos para adoptar por mayoría las decisiones que todos debemos, las reglas que todos debemos cumplir. Esa es la libertad colectiva. Eso es lo que en España no existe y eso es aideológico.
Y hoy en día en España todos los partidos sin excepción defienden un modelo que no busca, no persigue, no se acerca, no hablan de eso. Hablan de un régimen que para ellos es un régimen democrático. En el mundo todos son regímenes democráticos, hasta Corea del Norte es un régimen democrático. Franco decía que su régimen era una democracia orgánica. Todo el mundo quiere la nomenclatura de democrático porque le aporta legitimidad al sistema en base a algo intrínseco a la naturaleza humana, que es que si algo tengo que acatar obligatoriamente, por lo menos quiero poder decidir. Ese es el principio fundamental sobre el cual se estructura la democracia. Y eso en España no existe. Y todos los partidos, el discurso ideológico que lanzan, lo lanzan simplemente con la finalidad de que la sociedad se identifique con un discurso u otro, tenga una identificación de, ay, pues a mí no me gusta que haya tanto inmigrante, a mí me gustaría que hubiera más derechos sociales, a mí tal. Y entonces eso es lo que hace que todo el mundo esté constantemente peleándose por esas consignas cuando realmente no pueden hacer nada, no depende de ellos, no tienen ningún mecanismo para poder forzar, ni llevar, ni quitar tampoco leyes, y no cuestionarse la estructura del sistema en el que viven jurídicamente, estoy hablando. Y ahí, en esa solo acabé de ver hace unos pocos días, Roma Gallardo en La Sexta Noche, o yo cuando he estado. Ahí tenemos enfrente a todas las corrientes políticas de España, porque todas son socialdemócratas. La socialdemocracia, aunque empezó siendo otra cosa, es, podríamos decirlo, igual que el anarcocapitalismo es el anarquismo de derechas, la socialdemocracia sería como el socialismo de derechas, por así decirlo. A grandes rasgos, para que la gente tenga algún prejuicio al que atenerse. La socialdemocracia lo que busca es la conservación del poder pura y dura. No busca cambiar absolutamente. Da unas consignas y unas premisas sociales de igualdad material social, de buscar, como digo, pues eso, la igualdad económica y material de la sociedad, algo que es completamente imposible, porque los seres humanos nacen en desigualdad, son desiguales, y lo único que se puede instituir es la libertad política, que es la igualdad de derechos y de oportunidades. Eso sí, eso claro que se puede instituir, eso es realizable, pero la igualdad material no. Eso, primero, porque la naturaleza genera desigualdades, y segundo, porque la propia sociedad la genera conforme se va desarrollando. Ahí está Say, el economista francés, que pone el ejemplo, la teoría de Say. Tú das la misma cantidad de dinero a diferentes personas en una isla. A los 10 días no tiene nada que ver. Porque uno se dedica a pescar y compra al otro la comida que se dedica a pintar, y se generan desigualdades de riqueza, de aspecto. Eso es natural. Ahora, lo que hay que procurar es que todos tengan la capacidad o el amparo para defender sus derechos individuales. Y esos derechos individuales deriven de, o mejor dicho, de la capacidad del colectivo para ser los que hagan sus propias leyes y hagan sus propias reglas. Y eso en España, como digo, no existe. Y las ideologías que hay están buscadas al enfrentamiento de la fractura social y no a intentar que la ciudadanía tenga voz y voto, que no la tiene. Y además que es que está muy desfasado todo. O sea, izquierda, derecha, ¿no? Es que es tremendo. Pero bueno, aquí estamos hablando de dos personas que no comulgamos con ninguna ideología política porque entendemos que no hay democracia. Ahora vamos a hablar de esto. Y un poco lo que me decías me hace pensar un poco, yo como padre, que tengo 2 hijos de 8 y 6 años, es como cuando queremos los padres que coman verdura. Entonces nos hemos dado cuenta de que no funciona hoy comes verdura. No funciona por imposición. Cuando el niño siente que se lo estás imponiendo, se revela frente a ti porque quiere reafirmarse contra la autoridad. Pero entonces es tan sencillo como decir, hoy toca verdura. No. Bueno, vale. Vas a elegir tú. ¿Qué prefieres? ¿Patata hervida o judía hervida? Y entonces mi hijo se queda un poco y dice, puedo decidir. Y dice, vale, patata hervida. Y tú, te la he vuelto a endiñar. Y es lo mismo, es el mismo juego que hacen, la típica expresión, los mismos perros con diferentes collares. Y luego la reflexión más profunda un poco que me viene es que al final tenemos los políticos que nos merecemos porque son un reflejo del nivel de inconsciencia, de desempoderamiento y sobre todo, ya lo decía Erich Fromm, del miedo a la libertad. Los seres humanos cuando están en el ego están esclavizados por su sombra, es que no quieren libertad. Buscan delegar su responsabilidad, su libertad en forma de un voto cada 4 años para poder culpar y victimizarse y quejarse de estos supuestos representantes. Con lo cual, al final, lo que me hace mucha gracia es que tenemos a estos políticos corruptos con estas ideologías desfasadas, con este sistema que no es democrático y aún así cuenta con el apoyo y el aval de una gran mayoría de adultos que siguen comportándose como niños pequeños que les votan y se están quejando permanentemente y manifestando. Con lo cual, desde aquí vamos a hacer un homenaje a alguien que, por cierto, he conocido recientemente gracias a ti y quiero que personalmente le hagas un homenaje,
que es al grandísimo Antonio García Trevijano, ¿no? Que es uno de los precursores, si no me equivoco, de la abstención activa, que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Háblanos brevemente, ¿quién es Antonio García Trevijano y por qué es tan importante para ti y en la historia de este país? Bueno, Trevijano fue, primero, fuera de toda consideración, es decir, de aspectos objetivos que cualquiera pueda reconocer, le caiga menos bien o menos mal, le guste más o le guste menos. Trevijano ha sido uno de los mejores juristas que ha tenido España en el siglo XX y puede que en toda su historia, reconocido no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Fue un hombre que se sacó la oposición de notario en 3 meses, que solamente para dar gusto a su padre, a posteriori la dejó para dedicarse a la abogacía. Como abogado ha llevado uno de los casos más importantes, ya no solamente de España, de Europa, sino de Estados Unidos, Acero Susa, etcétera, etcétera. Un hombre con un cerebro completamente privilegiado que recordaba las lecturas que había tenido en cada momento de su vida, cada autor, cada libro, algo completamente envidiable, pero que le hacía de verdad tener un compendio de conocimiento inabarcable bajo la perspectiva, bajo las personas comunes como somos nosotros, ¿no? Y además de todo eso, era una persona completamente comprometida con la causa de la libertad y de la democracia. Y su defensa fue durante toda su vida férrima. Fue el principal opositor al franquismo, el que coordinó a todas las plataformas políticas para ofrecer una alternativa democrática a la muerte de Franco, lo que en su día fue la Junta Democrática y posteriormente la Plata Junta, con Rafael Calvo Serer, entre otros, etcétera, etcétera. Fue el único consejero de don Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos, también republicano, en el que tuvo una plena y absoluta confianza, hasta el punto que llegó a redactar las respuestas al propio Juan Carlos y a Franco en el momento en el que se entera don Juan de que Franco ha nombrado sucesor a su hijo. Y es un hombre, un gran desconocido en España, porque no participó de lo que tenemos ahora. Era un hombre que era clave en su momento, era un hombre icónico, pero claro, ese compromiso que adquirió de que España fuera un régimen democrático fue truncado en el momento en el que el régimen franquista seduce a una parte de las fuerzas políticas en el exilio que se habían comprometido a que en España hubiera libertad política, hubiera democracia, para instaurar una oligocracia, para pasar de la autocracia, la dictadura, a la oligocracia, de la cual ellos formar parte. Entonces, él no participó de eso y fue condenado al ostracismo y tuvo pequeñas apariciones en algunos programas de televisión como La Clave y poco más, pero siempre fue ninguneado, vilipendiado, silenciado y bueno, yo tengo conocimiento directo por redactores de periódicos y periodistas de primer nivel que su nombre estaba completamente prohibido por parte del consenso político en España. Y mis ideas nacen de él. Yo, bueno, pues en cierto momento de mi vida le descubro también por azar en internet y bueno, pues si quieres esto supongo que será más pertinente al final del programa, ¿no? Cuando quieras hacerme alguna pregunta más personal, pero por mi también mi naturaleza intrínseca, lo que a mí me interesa, lo que yo quiero aportar antes de morir algún día a la sociedad en la cual he vivido, pues me fui a Madrid a aprender de él, a estudiar Derecho. Yo estudiaba una carrera completamente diferente que terminé, pero cuando terminé me fui a Madrid a estudiar Derecho, a aprender de él. Y he tenido la suerte de poder ser discípulo directo, pues eso, de uno de los mejores juristas de la historia de España y una de las personas que, desde luego, si algún día España es un régimen democrático y tiene libertad, pues su nombre ocupará un lugar de excepción por haber defendido, vamos, eso fuera de toda duda, mejor que nadie, las ideas de libertad y de democracia en España. Sobre todo la integridad de no haberse dejado vender para ocupar un puesto de poder, ¿no? En esta oligarquía que luego... es que me encanta cómo utilizan la palabra democracia cuando no la hay, ¿no? Para pues eso... Claro, eso es una de las... perdona que te corté. Eso es una de las cosas más importantes que hay que hacer ahora mismo. Vamos a hablar ahora más adelante, si quieres, de los pasos que hay que seguir, pero ahora mismo el principal paso que hay que dar por parte de todas las personas que nos dedicamos a la comunicación es empezar a llamar al régimen por su nombre. Empezar a llamarlo como lo que es, una oligocracia, que se podrá estar a favor o en contra. Podremos debatir sobre si es más útil esto, si es útil lo otro, pero por lo menos dejar de engañar al espectador y dejar de engañar a los ciudadanos para que crean que viven en un régimen que no viven. Porque si creen que viven en democracia, para ellos no hay más alternativa que lo que hay.
Y claro, y ahí es donde está el kit de la cuestión, ahí es donde está el punto de partida. Rubén, defínenos oligocracia, ¿cómo lo defines tú? ¿Qué son las oligarquías que están...? No, la oligocracia, eso lo definió Aristóteles, no lo voy a definir yo. La autocracia es el gobierno de un... Cracia significa fuerza en griego, más que gobierno es fuerza. La autocracia es el gobierno o la fuerza de uno. La oligocracia es el gobierno, la fuerza de un grupo, de varios. Y la democracia, demos es pueblo, es la cracia, la fuerza del pueblo, del conjunto, de la totalidad. Es las tres grandes formas de gobierno que existen desde la antigüedad. Esto lo definió Aristóteles en el libro de Política, en el segundo libro de Política. Bueno, entonces estamos en una oligocracia que no una democracia, ¿vale? O sea, cuando alguien vaya, cuando podamos viajar otra vez al extranjero y diga, ¡ay, ¿de dónde eres? ¿De España? Ah, en España hay democracia. No, España no es un país democrático. España es un país oligocrático. Esto es importante que ya empecemos a hablar en estos términos, como dice Rubén, para ser conscientes, ¿no? La fórmula jurídica exacta y concreta, la precisa, es estado de partidos. Es decir, dentro de la oligocracia... Partidocracia, sí. Vamos a empezar por aquí. Dentro de la oligocracia hay diferentes tipos de oligarquías. Existe, por ejemplo, la oligarquía económica y la oligarquía política y diferentes modelos. España está definido como tal por el jurista alemán Gerhard Leichthof, el primer presidente del Tribunal Constitucional, Tribunal de Bonn. Estado de partidos, es el término correcto, porque son los jefes de los partidos los que tienen todo el poder absolutamente. Vamos a empezar por aquí. Pues vamos a empezar por el principio. Rubén, quiero que nos expliques a todos los que te estamos escuchando por qué no somos una democracia y empezamos por este primer punto. El estado de partidos o partidocracia. Brevemente, explícanos un poquito de qué se trata esto. Bueno, la partidocracia es un sistema político, es una oligarquía, que está definido también muy bien en el libro de Robert Michels, la ley de hierro de las oligarquías, digo en cuanto al funcionamiento y las actividades, que es la diferencia entre los juristas o los estudiantes del derecho y los politólogos. Los politólogos hablan más de la teoría, de la parte teórica de la configuración, y los juristas nos centramos más en las actividades, en cómo funciona realmente un régimen político. Entonces, en España no es un régimen democrático porque le faltan los requisitos esenciales para serlo. La democracia, solamente existen en la historia de la humanidad dos tipos de democracia. La democracia directa, democracia de Pericles, la griega, ateniense, y la democracia representativa, que se instituyó por primera vez por azar, huyendo del parlamentarismo inglés, que el parlamentarismo tampoco es en purismo un régimen democrático, pero sí es un régimen de libertades. En España no hay ni una cosa ni la otra. Pues huyendo del parlamentarismo inglés, porque los norteamericanos no iban contra el rey. El rey sí, bueno, estaba ahí, ya se había producido la gloriosa, no tenía prácticamente, en fin. Quien le niega la igualdad a los colonias norteamericanos es el Parlamento. El odio de Benjamin Franklin, de John Adams, de Hamilton, de Jay, de Madison, es al Parlamento inglés. O no quieren copiar ese modelo. Y lo que hacen es introducir a lo que ya existía en Inglaterra, que es la representación, que es el mecanismo por el cual el demos, el pueblo, puede hacer sus leyes, llevar sus demandas, sus intereses a la positivación de las normas, es decir, a que se hagan leyes de acuerdo con sus intereses, y no como en España, que se hace al revés. Nos dicen, no, lo importante es el feminismo, ley de género, no, lo importante es no sé qué, ley de no sé cuántos. Nos lo dicen y nosotros, vale, pues sí, pues es así. Pero no hay, digamos, una feedback entre lo que la sociedad necesita y cómo se hacen las leyes. Es al revés. El parlamentarismo es justamente a la inversa, es de abajo arriba. Pues los norteamericanos introducen algo que muy poco tiempo antes Montesquieu había desarrollado como un requisito fundamental para evitar los vicios de la oligocracia. Aunque ilusamente, porque Montesquieu no conocía realmente en profundidad el sistema parlamentario, creía que eso no existía en Inglaterra, pero él dice, coged de un colegio cualquiera, de un grupo, seleccionar un grupo de personas de ese mismo colegio que hace las reglas para aplicarlas, habéis acabado con la libertad política. También lo escribe muy bien en español Francisco de Miranda, un español que estuvo, en fin, tanto en la guerra, en la Revolución Francesa, como en Sudamérica, en los procesos, digamos, de independencia y tal, un hombre brillante. Que definen y teorizan y conciben lo que en un principio había apuntado John Locke, que es la separación de poderes. Y eso es lo que los norteamericanos cogen y añaden al parlamentarismo inglés. Y porque para ellos
Bueno, no sabéis, sobre todo Madison, lo que dicen de la democracia. Eso nada, eso es la canalla del populacho, la imbecilidad, la gente ahí hablando, todo el mundo, el nivel de intelectual más bajo. Odiaban la democracia que se entendía como tal en el momento de la Revolución Norteamericana, la que se concebía, la griega. Para ellos era con el 15M, un montón de voces hablando sin orden ni fundamentación ni nada. Entonces, Alexander Hamilton, que no llegó a ser presidente porque murió muy joven en un duelo, es el primero que habla realmente de lo que hasta entonces solamente se entendía como república. Todos hablan de república en el momento. Se creía que no podía haber nunca una república tan grande como la norteamericana. Pues Suiza y tal, sí, pero fue una sorpresa, digamos, para el mundo. Y Hamilton es el primero que tiene la sabiduría de saber definir y lo llama democracia representativa. Hasta entonces había hablado de república, de constitucionalismo, porque cuando le preguntan a John Adams, cuando están haciendo la Constitución de Estados Unidos, la primera, la confederal, pero señor Adams, ¿qué están ustedes haciendo? Una mujer por la calle le dice, señora, una república de las leyes, una república de leyes, no de hombres, que es el discurso de John Adams, ¿no? Tomando la idea de Montesquieu de que el buen gobierno de la república tiene que estar basado en la virtud de la ley, que sea la ley la que tenga la virtud y no la honorabilidad del monarca, no apelar a hombres buenos que vayan a gobernar por nosotros, sino que la ley sea buena en sí misma, sea sabia, controle, vigile las ambiciones, que es también lo que dice Madison en el Federalista, que un poder vigile otro poder y el ciudadano duerma tranquilo. Bueno, pues desde entonces todo el desarrollo político ha entendido, ha comprendido que para que exista democracia tiene que haber dos aspectos, bueno, tiene que haber 4, 2 se cumplen en España, otros 2 no. Primero, leyes escritas, positivas, es decir, que todo el mundo tenga acceso y pueda saber cómo se rige la vida en sociedad. Segundo, derechos fundamentales, derechos individuales, pero esos derechos tienen que estar precedidos de la libertad de decisión de todo el conjunto, ¿de acuerdo? Por eso en Estados Unidos, por ejemplo, hay una Carta de Derechos Fundamentales y una Constitución, aparejadamente, y son inviolables. No se puede entrar a ellos desde el Ejecutivo. Ahora Biden o Trump antes no pueden hacer una ley e ir en contra de la Declaración de Derechos, ¿de acuerdo? Están garantizados. Tercero, y eso es lo que no hay en España, separación de poderes. ¿Por qué? Porque hay una constante tendencia en la historia, que, como he explicado antes, los norteamericanos vieron muy bien, que es que todo poder tiende siempre a abusar de su propio poder y a actuar arbitrariamente en su propio beneficio, aunque no sea por malicia, simplemente por el hecho de considerar que todavía le quedan cosas por hacer, que tiene un modelo a futuro que todavía no ha llegado y empieza a jugar sucio, ¿vale? Entonces, como eso pasa, porque el gobierno lo hacen hombres y bueno, seres humanos, hombres y mujeres, y tenemos debilidades y todos caemos en ellas, pues ponen esos límites. Y esos límites se han demostrado que son efectivos y funcionan. Que es que, por un lado, esté la facultad legislativa y por otro lado esté la facultad ejecutiva. De ninguna manera el que aplica las leyes puede ser el mismo que las promulga. Porque existen, por lo tanto, dos intereses, existen dos poderes que se vigilan mutuamente para que uno no haga lo que no quiere el otro. Y ese es el fundamento, ese es el truco, digamos, por así decirlo, que instituye la democracia norteamericana, que no se ha instituido en ningún otro país del mundo plenamente, y que toma la idea de Montesquieu de que sean poderes de origen. Uno se encarga de legislar, otro de ejecutar y vigila que uno no se meta en el terreno del otro. Aparejadamente a ello, es importante también la independencia judicial, que en España se entiende como separación de poderes la independencia judicial, cuando es una aberración completa, no tiene absolutamente nada que ver. Los jueces no tienen que tener poder como tal. El juez tiene que tener solamente el poder necesario para que nadie se meta en su terreno cuando esté redactando una sentencia. Pero eso no es un poder como tal. Es que es como si hay un partido de Barça de Madrid y el árbitro es culé declarado y encima ha puesto uno en la quiniela, ¿sabes? Exactamente, claro. Perdonadme que me esté extendiendo, pero es que para la gente que no haya oído esto por primera vez, tengo que intentar ser riguroso para que comprendan todo lo que voy a decir. Claro, entonces, dentro de estos 3 primeros requisitos, Constitución escrita, la hay, aunque realmente es Carta de Derechos Fundamentales, garantía de régimen de libertades, para que no entienda todo el mundo, eso también lo hay, pero no hay separación de poderes y tampoco hay el requisito previo a la separación de poderes, digo, en el camino histórico del desarrollo de la democracia representativa, que es la representación. Y ese sí que es capital. Hay gente incluso que diría, bueno, estaría más de acuerdo con un régimen parlamentario, aceptaría un régimen parlamentario antes que lo que tenemos en España. Porque eso sí que es palmario, que en España ni tenemos representantes políticos, ni estos tienen ninguna funcionalidad más allá de lo que les manda el jefe de cada partido. Por eso es una oligocracia.
no es una democracia y es un estado de partidos porque a nivel estructural en España lo que sucede es que nosotros votamos a un partido. Ese partido, ¿de acuerdo? Bueno, votamos una lista de diputados. Esos diputados son puestos por el jefe del partido o bien han seguido un proceso de primarias, que ahora en Vox han salido como no sé cuántos mil casos de impugnación porque tienen la misma transparencia que las elecciones en Corea del Norte, aparte de que las candidaturas están viciadas porque el candidato que presenta el líder del partido pues siempre tiene, en fin, hay una serie de requisitos que ahora van a quitar, pero bueno, los pone el jefe del partido, independientemente de ello, cumplen las órdenes del partido. Sin ningún tipo de pudor, en el Congreso vemos cuando se vota una ley, como el jefe de la primera bancada levanta un dedo, 2 o 3, para que todos los diputados voten lo mismo. Entonces, ¿qué funcionalidad tiene entonces el Parlamento? Si el Parlamento se supone... Esto es la disciplina de voto, ¿no? Eso es, claro. Lo que genera es que lo que debe generar es una cultura, con perdón de lameculos, ¿no? O sea, de personas que para poder medrar y prosperar dentro del partido tengan que someterse sumisamente a la voz de su amo, que es el líder del partido, y luego con esta cadena de favores de yo siempre te he apoyado, y entonces supongo que ya el principio de Peter, que va subiendo los más ineptos, los más incompetentes, los que más acatan, y qué tipo de liderazgo, fíjate, ¿no? O sea, cuando llegas finalmente a liderar el partido, ¿qué tipo de liderazgo vas a ostentar si toda tu vida has sido un siervo de la voz de tu partido, ¿no? Y encima no has sido honesto, ni íntegro, ni coherente con lo que tú has sentido, con lo cual es un proceso alienante y castrante en sí mismo formar parte de un partido político, ¿no? Claro. Ten en cuenta que esto ya no solamente lo decimos nosotros. El otro día estuve yo debatiendo con 2 diputados, que ya he pasado por unos cuantos, en estado de alarma, y me reconocían que efectivamente que ellos, pues bueno, lo decían a su manera, ¿no? Intentaban justificarse como que ellos se han dedicado toda la vida a la política por vocación y tal, sí, pero usted vota las leyes que le dice desde su partido y su funcionalidad, por lo tanto, representativa no existe. Lo que pasa es que yo cometí un error ahí al confundir la explicación que estaba dando de que en los partidos sí se hace una única lista, porque esa es otra. El jefe del partido pone, o sea, en ese orden de prelación, ¿de acuerdo?, de los diputados de cada partido, quiere que salga una serie de personas. Y esos son los que encabezan cada lista provincial. Los que no, el que te da igual o el que no le debes nada o el que, oye, pues está ahí porque es el hijo de alguien pero no tiene ningún porvenir, pues igual Vox lo pone el 8º por Cataluña, que no va a salir, ¿sabes? Digo, en las generales. Entonces, que eso luego se divida, eso es un formalismo, pero a nivel estructural, por supuesto que haya una única lista, por supuesto que hay una obediencia, por supuesto que hay una disciplina de partido, como tú dices, y por supuesto que hay una infuncionalidad y una irrepresentatividad absoluta. Porque el concepto de representación nace y tiene su fundamento únicamente con una premisa, que es hacer presente aquello que está ausente. El pueblo no se puede reunir para tomar decisiones, o tiene que delegar esa función en otras personas. Y esas personas tienen que vehicular la voluntad de la ciudadanía. Es que para eso se inventa la representación desde Marsilio de Padua, en el Defensor de la Paz. Esa es la función. ¿De qué nos sirve tener 350 tíos que van a hacer el formalismo, la apariencia de que están discutiendo cuando ya de antemano todo el mundo sabe ya lo que va a pasar? Porque se pliegan, y no es que se pliegan, es que deben su puesto al jefe del partido. O podríamos ahorrarnos 340 sueldos, ¿no? Exactamente, claro. No, y no solamente 340 sueldos en el Congreso, en las diputaciones, en las autonomías. Es decir, si es que el problema del Estado, ese es otro caso. El problema del Estado de partidos es que tentaculiza y, digamos, crea una red clientelar, como hemos visto claramente en Andalucía, que lo que hace es que cientos de miles de personas le deban su puesto de trabajo al partido. Por lo tanto, hay una estatalización de los partidos, pero también hay una estatalización de la sociedad civil. Se intenta que la sociedad civil se identifique a través de los partidos, le deba su vida a los partidos, solamente vea la política a través de los partidos. Yo no estoy en contra de los partidos, pero los partidos tienen que volver a donde nacieron para ser, la sociedad civil. Tienen que representar al pueblo, tienen que tener ahí su seno, porque si tú eres de quien te paga, y si a ti te paga el Estado, pues tú vas a defender los intereses del Estado. Y los partidos políticos nacen justamente para todo lo contrario. Ya, si el artículo... Pero fíjate su etimología, o sea, partido no es completo, o sea, partido ya es una parte. Claro, es una parte de la sociedad, exactamente. Sí, pero es que además, realmente, es que yo desde aquí, porque aparte este vídeo lo hemos grabado unos días antes, pero lo voy a subir hoy es el día de las elecciones, ¿vale? Ah, vale.
Sí, sí. Hoy es el futuro, Rubén, hoy es el domingo. Hoy se vota, ¿no? En Cataluña. Entonces, un poco quería irrumpir esta jornada de reflexión, un poco sabotearla para decir, un momento, ¿realmente, amigos, compañeros, algún partido representa? Porque además, claro, igual puedes coincidir con alguna idea en este aspecto, pero igual coincido con otra idea de otro partido, ¿me explico? No, pero realmente algún partido te representa. Y además, otra cuestión que es inherente a esta partidocracia, a esta oligocracia, que es la corrupción establecida. Es decir, es corrupta en sí misma y el sistema de gobierno. Es corrupto. Entonces, todo en el otro eufemismo es en el nombre de la seguridad aniquilan la libertad y en el nombre del estado de bienestar y la solidaridad esquilman a los ciudadanos a través de impuestos, que es un robo a mano armada y que luego los corrompen, los malversan, los derrochan. Es tremendo lo que hacen con nuestro dinero. Madre mía, qué increíble sería una auditoría de verdad. Si fuéramos conscientes de lo que están haciendo con el dinero de los contribuyentes, madre mía, eso ya sería un despertar masivo. Con lo cual, en base a todo lo que ha dicho Rubén y un poco por darte voz en este pequeño canal, un poco yo también hace unos días publiqué un artículo donde animó a la gente, y la animo desde aquí, me gustaría que animaras a la gente y que te hagas un llamamiento y argumentándolo un poco más si quieres, a la opción revolucionaria hoy en día, que es la abstención activa. Es decir, deliberada, voluntaria, conscientemente, con intencionalidad, lo más democrático que podemos hacer hoy en día es no votar. Explícanos un poquito por qué defiendes esta abstención activa, Rubén. Bueno, has dicho una cosa importante también, y es que la corrupción en el estado de partidos es factor de gobierno. Como no hay mecanismos de control del ejercicio del poder y este todo lo puede, pues evidentemente se corrompe. ¿Y por quién mira más? Por las personas a las cuales le debe su posición. No solamente los de abajo, sino también los de arriba, el que le sostienen. Y esa cadena de favores, al final, pues lo que genera todos los inmensos casos de corrupción que hay en España, porque sin corrupción no se puede gobernar España. Porque es que ese es el fundamento sobre el cual se estructura aquel poder que no tiene límites del poder, que es la cadena de favores. El de verle a uno, el que tú estés aquí porque el otro tal, no sé cuántos. Y así. La integridad está penalizada en el sistema político. O sea, claro, por supuesto. El político íntegro no va a ninguna parte. El político íntegro es una amenaza para todos los corruptos que se sienten amenazados por su propia integridad y quieren expulsarlo. Me puedo imaginar cómo ese grupo de jóvenes que empieza a drogarse y el joven íntegro con valores, consciente, con personalidad que dice... Queda excluido. No, este es desplazado, es marginado, nos estás cortando el rollo. Vete con tu integridad a otra parte. Entonces, la ciudadanía tiene que saber que la corrupción es el pan de cada día de esta oligocracia. Entonces, ¿qué sentido tiene votar hoy en día? Pero... Es que, lo digo con cariño, perdona, Rubén, y me mojo con pasión. Votar es de borregos. Votar es un indicador supremo de que vivimos en la ignorancia y en la inconsciencia y que queremos mirar hacia otro lado y como mi hijo pequeño, sí, elijo verdura creyéndose que está haciendo uso de su libertad, mientras los padres decimos, bueno, ya le hemos endiñado la verdura manipulándolo por completo, ejerciendo nuestro poder sobre ellos. Entonces, invita a la gente, inspira a la gente a ver si... Sí, he hecho esa primera reflexión sobre la corrupción, porque la corrupción económica, que es la que vemos todos, tiene previa la corrupción moral. Y ese es el fundamento de este sistema. Y ese es el fundamento no del sistema, del voto en este sistema. Porque votar tiene una funcionalidad que es para elegir. El voto es para dar fuerza, para unir voluntades a través del voto se unen voluntades para que actúen como una sola. Esa es la funcionalidad del voto. Pero en España no sucede nada de eso. Sucede exactamente igual que con Franco. La gente que se sorprende cuando yo digo que con Franco se votaba al partido estatal, pero también había elecciones, había también división de funciones, había parlamento, había gobierno. Franco no lo hacía todo. Ahora es exactamente igual, la diferencia es que se van alternando unos y otros y ese es el consenso. Por eso explico siempre que Santiago Abascal o Pablo Iglesias o Pablo Casado o Pedro Sánchez tienen más en común entre ellos, o sea, tienen más afinidad entre ellos que con los ciudadanos, porque forman parte del mismo negocio. Y ahí es donde el ciudadano tiene que plantarse y decir, bueno, pues es que no participo más de esto, porque es que votar es aceptar, es decir, existe la posibilidad, o sea, funciona y quiero participar de algo. Cuando tú quieres participar de algo es porque intrínsecamente lo aceptas, te parece bueno, lo permites.
Por lo tanto, lo revolucionario sin dejarse asustar ni seducir por la palabra revolución, es decir, aquel que quiere cambiar la estructura de poder pacíficamente, siempre, sosegadamente, con debate, con reflexión, que hoy en día no se permite, es dejar de participar. En el caso de la India, desde luego, llevó a la independencia de todo un país en un tiempo en el que, bueno, las circunstancias hacían que el monopolio legal de la violencia del Estado fuera absoluto. Pero el fundamento es el mismo, la no cooperación. Llegar incluso, si el Estado así lo quiere, al colapso del propio sistema por no participar de él. Eso es lo que devuelve la dignidad a los ciudadanos. Eso es lo que construye, lo que devuelve el sentido de ciudadanía. Eso es lo que hace a un pueblo digno. Eso es lo que hace ir al futuro. Eso es lo que hace ir adelante. Eso es lo que realmente lleva a un progreso, si se cree en el progreso constante y absoluto. ¿Para qué quieres votar? ¿Para qué estás aceptando una serie de personas puestas en una lista por una persona para que luego cumplan la voluntad de esa persona, no de la que tú quieres? ¿Para que te roben? ¿Para que te engañen? ¿Para que te vilipendien? Eso se llama servidumbre voluntaria, esclavitud voluntaria. Por lo tanto, hoy en día, lo realmente revolucionario, lo realmente preocupante además, porque no recordemos que todos los partidos sin excepción, cuando hay elecciones, todos los jefes de cada partido dicen que la gente vaya a votar, dicen que da igual a quién voten, pero vayan a votar, porque evidentemente lo que quieren es que haya una legitimación constante del sistema. Y en estas propias elecciones reconoció el conseller de Exteriores que una baja participación puede poner en tela de juicio la legitimidad del sistema. Porque una cosa es la legalidad, la ley, la potestas, y otra cosa es la autoridad, la legitimidad. Como el sistema es ilegítimo, porque carece de esos mecanismos en que la ciudadanía puede decidir cómo se hacen las leyes, requiere de la legalidad. Y esa legalidad tiene que estar aceptada a la fuerza por los ciudadanos. ¿Cuál es ese engaño entre la patata y las acelgas? El voto. Te dan esa opción, no de elegir, cuidado, que es capital esta diferenciación, de votar. Por lo tanto, yo lo que le digo a todo ciudadano español que quiera realmente recuperar su dignidad como ciudadano es que hasta que no puedas elegir con tu voto, no votes, no participes, porque ese voto ya no es tuyo. No lo estás haciendo para ti, lo estás haciendo para otro. Esa es la diferencia entre el abstencionista y el abstencionario. El abstencionista es aquel que vota por desidia o hedonismo, porque pasa de todo. El abstencionario es aquel que conscientemente ya no es solamente para poder, yo creo que todo lo contrario, justamente el que vota es el que no puede quejarse, porque es el que acepta que le estén, Claro. es el que acepta un sistema que endémicamente lleva a la corrupción. O sea, no, es que yo estoy de acuerdo con un régimen, claro, aquí hay que diferenciar dos cosas. Las personas que saben que no viven en un régimen democrático y que votan, que eso es como volver al atracador después de que te haya atracado. Eso es ser católico no practicante un poco, ¿no? Es decir, o sea, no comulgo para nada, pero bueno, es la inercia, es la costumbre, ¿no? Hay que votar, ¿no? Es lo que hay que hacer. Meter un trozo de papel en una caja, ¿eh? O sea, con la diferencia de que con esa acción no solamente te perjudicas a ti mismo, perjudicas a todos. Claro. O sea, es doblemente pernicioso. Pero aparte de ello, el no voto es simplemente por una cuestión. O sea, la abstención busca principalmente deslegitimar, pero cuidado, con la deslegitimación no se produce de manera automática la quiebra del sistema. No hay que ser ilusos. Estos hombres son cínicos y desde luego forman gobierno con un 60% como con un 10%. Sí, por eso hace falta, es un requisito para que las acciones civiles tengan un fundamento internacional. Cuidado, que es lo que buscaban también los independentistas. Lamentablemente yo creo que en estas elecciones catalanas, como va a estar la sombra del COVID y tal, pues va a haber abstención, pero no se va a... Quiero decir, no se va a poder ejemplificar o no se va a poder... digamos, establecer que la abstención ha sido por una cuestión de descontento con el régimen político. Claro, sin embargo, esto llegará. Y no solamente eso, sino que el paso previo, y el cual es requerimiento indispensable para que la abstención tenga sea ese cimiento para la acción política, es la cohesión social. En la esfera civil, fuera de los partidos. Si los partidos no quieren volver a la sociedad civil, nosotros reorganizamos a la sociedad civil. Si los partidos no quieren ser lo que nacieron para ser organizaciones civiles
de la ciudadanía para canalizar su voluntad, vamos a hacerlo nosotros. Por eso yo tengo refundada, mejor dicho, una asociación que es la Junta Democrática de España, que lo que busca simplemente es eso. Hay una serie de 10 puntos, que seas liberal, conservador, progresista, socialista. Si quieres unas reglas de juego limpias, si quieres un régimen democrático, vamos a hacer fuerza común ahí. Vamos a unir a los ciudadanos con esa única premisa. Queremos poder elegir la forma de Estado y la forma de gobierno. Y desde luego, el motor que impulsa todo eso es que el resultado sea un régimen democrático, haya separación de poderes y haya principio representativo. Por eso, la abstención por sí misma no genera esa caída. Pero la abstención, acompañada de una movilización pacífica en cada capital de España exigiendo libertad y democracia, eso sí, porque las acciones, las reacciones, mejor dicho, del poder contra esa movilización ya dejan de estar sustentadas legítimamente, carecen de legitimidad, se quedan desnudas, quedan solamente con la fuerza de la ley, con el monopolio legal de la violencia, que eso es lo que tienen, sí, los dictadores, todo el mundo lo sabe. Por eso la abstención en una dictadura es muy difícil que surta efectos, porque la dictadura todo el mundo sabe que lo que estructura el poder del dictador es la fuerza. Pero un régimen que vive de la mentira, de confundir oligocracia con democracia, de la apariencia de que tú estás eligiendo o de que tú tienes mecanismos de participación, requiere forzosamente de la legitimidad. Si tú le quitas la legitimidad, la acción, la fuerza que puede ejercer, la convierte automáticamente en una tiranía. Y claro, es ahí a donde vamos, es ahí donde queremos ir. Por eso, a los primeros que podemos inspirar un poco es a los que vais a votar en blanco. No, votar en blanco es legitimar el sistema. No, claro, sí. El voto en blanco o votar... Mira, yo tengo un vídeo en mi canal corto que son 5 razones para no votar en España y explico la diferencia entre votar en blanco, votar nulo y no votar. El voto en blanco significa: me gusta el sistema que hay, me gusta el régimen, que es lo que estamos criticando. Yo no critico individualmente a cada jefe de partido. Si se van unos, vendrán otros. Y los 40 años que llevamos de oligocracia han demostrado que siempre es exactamente igual. Pero el voto en blanco es: me gusta el sistema, pero no me gusta ningún partido, no me gusta ningún candidato. Por lo tanto, voto en blanco porque quiero que sigan las reglas de juego. Eso es el voto en blanco. Y luego el voto nulo no se puede contabilizar, como algunos creen, de ninguna manera, como una protesta, porque no se interpreta como una voluntad manifiesta de cuestionar el régimen. Se interpreta, y para eso existe el voto nulo, como una voluntad de haber querido participar, es decir, intrínsecamente aceptar las reglas de juego y aceptar lo que hay, pero por un defecto de forma, que la papeleta no se lee bien, que hay 2 papeletas, que hay un cuerpo extraño, lo que sea, no se puede contabilizar, no se puede cercionarse de a quién querías manifestar tu voto. Y eso se considera nulo. Esa es la principal diferencia. La abstención activa es: yo no participo porque mi voto tiene que ser para elegir. No tiene que ser para que vosotros legitiméis un sistema que por acuerdo os vais repartiendo y hacéis lo que os da la gana. Yo no voy a votar, yo no voy a participar de eso, porque es como darme latigazos en mi propia espalda. Oye, Rubén, y brevemente, entonces, ¿qué tiene que pasar para que seamos realmente una democracia? Es decir, ¿cuál es el plan de acción que hemos de seguir, Rubén? ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, primero es la abstención activa mayoritaria como forma de reflexión profunda, y a partir de ahí, ¿cuál sería para ti el camino que hemos de seguir para que seamos democracia? Muy sencillo. El camino que hay que seguir es, primero, esa cohesión social, esa hegemonía. Imaginemos que hay una mayoría de españoles que saben que no hay democracia y hay una minoría que actúa, ¿vale? Que eso siempre sucede igual, pero esa minoría que actúa está avalada por una mayoría convencida, ¿de acuerdo? Eso pasa siempre. Incluso al revés, las revoluciones que se han dado hasta ahora han sido por una minoría convencida y una mayor minoría todavía activa. Pues no. La abstención mayoritaria, aunque puede haber mecanismos antes de las elecciones para poder forzar ese cambio, pero dependería de las circunstancias del momento. Pues no voy a adelantarme a las jugadas, pero imaginemos una abstención del 60%, manifestaciones en todas las calles de España, se hace gobierno igual, exigiendo libertad. Y pues esas manifestaciones, cargas policiales, en fin, todas esas acciones del gobierno o del Estado, mejor dicho, hacia las personas que se han abstenido activamente y solicitan y piden democracia, provoca un rechazo generalizado porque la causa es intrínsecamente justa. Pero hombre, si hay un 60% de abstención y esta gente no están pidiendo que España se adhiera a Francia o que sea un continente en sí mismo, están pidiendo elegir. Entonces, eso crea una cascada de adhesión de todas aquellas personas que dentro del país incluso podrían cuestionarse o podrían no estar de acuerdo, tal, incluso internacionalmente, es decir, hace presión, hace fuerza. Y si aún así, que yo creo que con eso sería suficiente, pero si aún así no fuera suficiente, sí hace falta llegar a la abstención fiscal.
que es como se produce la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se produce en el momento en el que el abad de Sieyes, después de la destitución del ministro Necker, amenaza a Luis XVI y le dice: o a partir de la próxima convocatoria de Estados Generales que se pretendía, el tercer estado que representaba al pueblo llano tiene los estados generales aceptan el voto por cabezas, siendo por lo tanto que el tercer estado del pueblo llano tenía siempre mayoría respecto al resto, siendo el voto por estamento siempre en perjuicio del pueblo llano, o el tercer estado se constituye en Asamblea Nacional. Y lo primero que va a pedir es la abstención fiscal, es decir, dejar de pagar impuestos. Si hace falta se llegará ahí. Yo no creo que vaya a ser necesario, pero si hace falta se llegará ahí. Y eso sí que, es decir, por mucho que un gobierno cínico quisiera formar con manifestaciones en la calle, con gente, con huelga general, con paralización del país, por mucho que un gobierno cínico, no, pues yo sigo todavía con esto, no, sin recursos no puede gobernar. Pero Rubén, entonces, pero claro, imagínate que de pronto vamos a proyectarnos un poco en el futuro. La peña se conoce a sí misma, se toma la pastilla roja del Matrix, despierta, conquista su libertad de pensamiento y pongamos que toda la población de este país está totalmente de acuerdo con lo que estamos diciendo, Rubén, con lo que estamos de acuerdo. Estamos todos a una como pueblo, abstención del 100% y un mensaje muy claro que ni siquiera hace manifestarse. Publicamos un post y que lo lean los 350 que están en el Congreso. Vale, ya queda claro. Entonces estamos aludiendo a la buena voluntad de las personas que ya están corrompidas, como tú bien dices, por la propia naturaleza y dinámica del sistema político, a que digan, oye, pues, vamos a hacerles caso y vamos... Pero entonces alguien tendrá que cambiar las reglas de juego. Pero Borja, es lo que he explicado antes. Es que como ellos son cínicos, ellos intentarían seguir, evidentemente, pero tú no solamente tienes los mecanismos para ponerlas en evidencia y quitarles legitimidad. Esa organización tiene los mecanismos de quitarles el sustento. Por eso he dicho que se hace falta llegar a la abstención fiscal. Quiero decir, vamos a ver, sin dinero el Estado no puede funcionar. Sin percepción de impuestos no se puede gobernar un país. Es que es así, es una cuestión material, no es una cuestión ideológica o de adscripción. Yo creo que incluso ni siquiera sería necesario llegar ahí, porque la fuerza de la no participación de algo ya en sí mismo es quitar apoyo material y humano que el Estado necesita para que funcione. El Estado español, hoy en día, nunca ha habido tanto Estado como ahora, requiere de la participación forzosa y voluntaria de una gran parte de la mayoría de ciudadanos, de la cooperación para poder subsistir. Pero si hace falta, incluso se llegaría a la abstención fiscal. Por supuesto que sí. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, ¿vale? Para que veáis que no es que yo me pongo aquí a fantasear. Yo no soy una persona, y eso lo aprendí muy bien de mi maestro, que improvise nada. Lo que yo propongo es una cuestión de reflexión y estudio. El rey Luis XVI está en su cama de Versalles y le despiertan porque el día anterior ha habido la toma de la Bastilla. Sire, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, aquí en París, la Bastilla, no sé. Y el rey pregunta, ¿una revuelta? No, una revolución. El rey se levanta, entra en pánico y se va a buscar a los líderes del tercer estado. Estaba Talleyrand, estaba... esto lo cuenta Chateaubriand en sus memorias y Talleyrand, estaba Fouché, etcétera, etcétera. Va a buscarles. Y estos estaban en el hotel, en un hotel de Versalles, planeando a dónde se iban. Algunos habían huido ya. Y de repente se abre la puerta y es el rey Luis XVI en persona. Y los representantes del tercer estado se acojonan y dicen, madre mía, ya están aquí, ya están los suizos aquí, el rey, aquí mismo nos fusilan ya por estos locos de la Bastilla, lo que han hecho nos va a costar la vida. El rey se pone de rodillas y les dice, estoy a vuestro servicio. Ese encuentro de los dos miedos es lo que produce la revolución. ¿Por qué estoy diciendo este ejemplo? La misma razón por la cual ahora los medios de comunicación han empezado a atacar a los youtubers, pero ahora ya hay muchos medios de comunicación que están entendiendo que para que no peligre, por si acaso pueda peligrar mi posición, hago un reencuentro, intento conciliar, pues por ejemplo, Iker Jiménez, tal, hay movimientos, ¿vale?, de buscar puntos y nexos de unión. Si tú amenazas al estado de partidos, no, yo voy a hacer gobierno aunque haya abstención, no sé cuánto, muy bien, sí, tal. Ellos no son idiotas. Ellos lo que no quieren es una quiebra absoluta del sistema que les pueda llevar a ellos incluso a un procedimiento judicial, porque claro, eso incurriría en una serie de delitos de derechos humanos. O sea, eso te convierte en un dictador, si hay una mayor... ¿Vale? Entonces yo lo que pienso es que lo que habría sería un
forzar a la clase política actual desde la sociedad civil a sentarse a hablar de lo que ellos, de motu propio, nunca van a hacer, que es a cuestionar la estructura del partido, la estructura del Estado, de partidos. Y para eso tienes que hacerles fuerza. Y esa es la fuerza de la que estoy hablando. Quiero decir, hay que generar en el Estado la suficiente inseguridad, y eso se produce con la abstención activa y tal, para que ellos te escuchen. Y si aún así no lo hacen y tienes que demostrar, abstención fiscal, venga, vamos, a ver cómo te las apañes sin recursos. Solamente, yo te digo una cosa, solamente con que el Estado de partidos vea que un 60-70% de abstención se ha abstenido y en cada capital de provincia hay, pues imagínate, yo que sé, 1 millón de personas en la calle pidiendo democracia, tú le dices que vas a propugnar en esa organización la abstención fiscal y los partidos se sientan, pero bueno, mañana mismo se sientan a hablar contigo, porque ven que la gente te sigue, que tienes fuerza y que como cortes el grifo, pues entonces se produce una quiebra del Estado y cuidado que puede pasar con ellos, ¿eh? Entonces, es ahí a donde hay que ir y lo que hay que buscar. Ya. Y esa fuerza es la que... es que esa es la diferencia entre la ideologización de la política y el entendimiento de la política como lo que es lucha de fuerzas. De eso es de lo que se trata. Eso cuando dijo Stalin, sí, bueno, el Papa tendrá mucho poder, pero ¿cuántas divisiones tiene? Eso es la política, realmente. Entonces yo lo que creo que va a pasar es que llegará un momento en el cual habrá que forzar a la clase política a sentarse a hablar sobre un modelo nuevo, pero no un modelo nuevo como ellos quieran hacer, que ellos quieren ahora anticiparse a la jugada. Ellos quieren decir, bueno, vamos a hacer un proceso constituyente, tal, para que la gente se desencante. No. Teniendo en cuenta nosotros, referéndum sobre la forma de Estado, referéndum sobre la forma de gobierno, un periodo de libertad constituyente de por lo menos un año donde haya un gobierno provisional que garantice las funciones del Estado, sanidad, educación, y donde la gente conozca las diferentes alternativas, unas elecciones constituyentes, que no las ha habido nunca en la historia de España, que tengan la función y encargados de hacer una constitución de acuerdo con lo que quiere la ciudadanía, promulgación de esa constitución, y entonces a partir de eso funcionar. Y yo te digo, Borja, que me dedicaré a las patatas y a las gallinas, que tengo muchísimas ganas, además. Bueno, entonces me queda claro, Rubén. Lo digo porque, coño, hostia, uno tiene ahí el ADN revolucionario, ¿no? Entonces, me queda claro que el plan desde la sociedad civil, lo que podemos hacer es, para empezar, abstención activa. 2, compartir al máximo estas nuevas ideas, viejas ideas actualizadas de que no hay democracia, de que nunca ha habido libertad real por parte de los ciudadanos en este país. Evitar la ilusión de utilizar los cauces desde dentro del sistema porque realmente, según tu punto de vista, ahí la corrupción está esperando a las buenas intenciones y fomentar un despertar masivo de conciencia en este ámbito de un nuevo paradigma político de la gente sea consciente para que, según lo que dices, los políticos se arrodillen ante los ciudadanos, aludiendo al ejemplo que has puesto del monarca, para que, y ahí tenemos que tener muy claro el plan de acción, Rubén, que tú lo tienes clarísimo, ¿no? Los pasos a seguir para que realmente, por primera vez en la historia de este país, pueda haber una democracia. Una tercera opción, que creo que la has vislumbrado también, entre líneas, que yo también creo que puede pasar, es que como el Estado está al borde de la quiebra porque es deficitario, porque ya debemos, creo que es el 120% del PIB y sobre todo con el tema de los ERTES y demás, que llega un momento en el que ya no pueda alargarse este endeudamiento, colapse y, como tú dices, tengan que despedir a millones de funcionarios, a este Estado clientelar que básicamente fomenta esta mentalidad subsidiaria, parasitaria de mucha parte de la sociedad que está esperando constantemente pescado en vez de aprender a pescar, que haya un colapso y que por una cuestión no ideológica, sino económica, se desmantele el propio Estado, se haga un poco trizas y en esa destrucción creativa haya fallado ya definitivamente este sistema y podamos, pues desde esas cenizas, reconstruir, pero ya en una nueva versión, ¿no? Una nueva versión. Claro, pero por eso yo me estoy adelantando. Primero, yo creo que es difícil que eso suceda, porque eso ahí interfieren intereses de otros países, desde luego de la Unión Europea y de Estados Unidos, que no les viene bien que eso pase en España, ni mucho menos. Pero por eso yo me estoy adelantando, porque el mecanismo que yo propugno es un mecanismo que no requiere de la quiebra y el colapso del sistema, que ahí sí que es muy peligroso, porque ahí cualquiera puede... Es decir,
si tú, es la diferencia, Borja, y esto es importantísimo, entre propugnar un cambio por convicción y propugnar un cambio por reacción. Si tú lo que haces es decir, todo es una mierda, esto no vale tal, cuantos, generas una indignación en la gente, que es de lo que se aprovecha luego todo el mundo, Pablo Iglesias, ahora Santiago Abascal, y eso al final la gente no sabe qué es lo que está pasando, ni lo que quiere, ni lo que va a hacer. En cambio, si tú generas un discurso de no es que lo que hay, o sea, no me gusta, pero el fundamento de la movilización ciudadana no es que lo que hay no vale, es que lo que hay no es lo que yo quiero. O sea, no es que esto no me guste, es que no es lo que yo quiero, que es decidir y tener voz. Si tú logras movilizar a la gente con ese mensaje, ahí es muy difícil que haya injerencias, porque es más difícil que un oportunista pueda llevarse, digamos, por así decirlo, esa convicción de que tú quieres un régimen democrático con una serie de requisitos a algo que no sea ese modelo que tú desde el principio le estás poniendo a la gente en la cabeza. Que repito, no hay un único modelo. Yo soy republicano, pero existe también el modelo, por ejemplo, de Don Juan, de la monarquía presidencialista. Por eso digo que en este camino todo ciudadano honesto y que quiere un régimen democrático debe, no es que pueda, es que debe participar de él. Y yo creo que el modelo que propugno, de cambio, quiero decir, no solamente se adelanta, sino que previene que eso pueda suceder. Una quiebra, un colapso con la cantidad de personas que morirían por el desastre económico que supondría a nivel laboral, de trabajo, de abastecimiento, de todo. Hay que adelantarse a eso, hay que intentar poner la solución antes que eso. Yo lo que creo es que vamos en una dirección diferente. Creo que vamos en una dirección en la cual el Estado español, como ya ha vendido todo lo que tenía para ser a nivel de soberanía, internacionalmente hablando, que es la productividad e incluso su propia moneda, el Estado está al servicio para su supervivencia, que al final es una constante, como hemos explicado en la política, aceptará todo lo que le ordenen del exterior con tal de garantizar su sustento y su mantenimiento. Y ese poder, que es un poder muy fuerte, solamente se puede contrarrestar desde el extremo opuesto, que es desde el propio pueblo, desde la propia ciudadanía, que además para eso se inventa el Estado, para darle personalidad jurídica a la nación, no para que otros países tengan intereses en España o puedan ingerir en las decisiones de España. Bueno, Rubén, podríamos estar hablando muchísimo rato, pero por una cuestión de tu tiempo, nada, para terminar, ya que estamos un poco en el hierbeo del autoconocimiento, me gustaría saber, Rubén, un poco más a nivel personal, brevemente, ¿haya habido un momento disruptivo en tu vida? ¿Algún momento decisivo que luego miras atrás y dices, hostia, en este momento igual fue cuando realmente descubrí quién soy, empecé a descubrir mi propósito, que en tu caso está muy claro, ¿no? Cuéntanos un poco si ha habido algunos momentos que te han marcado profundamente. Me gustaría saberlo, Rubén. Bueno, yo creo que ha habido dos momentos en mi vida al respecto. Uno en mi más tierna infancia, en la cual, esto no lo he contado nunca, fui expulsado 3 días del colegio por acumulación de faltas, pues, te echan de clase, en fin, un montón de cosas. Y entonces te expulsaban 3 días. Y en ese tiempo, que claro, en mi familia, imagínate, eso era, en fin, la vergüenza, pero ¿cómo pues esto, tal? Expulsado 3 días, aunque realmente no había hecho nada grave, era una acumulación de pequeñas faltas y casi todos mis compañeros en un momento u otro pues eran expulsados. Pero claro, para mi familia era, pues imagínate, madre mía, tal. Y eso me llevó a un proceso, digamos, te estoy hablando, pues ¿qué tendría yo ahí? Tendría 12 o 13 años, una cosa así. A un momento de reflexión que es el primer momento en el cual te cuestionas, o me cuestioné, todo lo que voy a hacer el resto de mi vida, ¿para qué quiero que sea? Y esto es verdad, fue muy temprano. Y entonces fue cuando cambié, digamos, los juegos o, digamos, el entretenimiento o tal, por las lecturas. Y además me obsesioné con la Segunda República y con la Guerra Civil y tal, y a partir de ahí fue cuando empecé a estudiar historia, empecé a estudiar política, empecé a estudiar filosofía, un camino de años y años y años. Y el segundo momento fue cuando tenía 22, 23 años, 22 años por ahí. Yo llevaba ya 3 o 4 años escuchando a Antonio García Trevijano por la radio y siguiéndole,
Y era cuando terminé mi primera carrera, que fue en artes escénicas, y entonces se me planteaba la dicotomía de decir, bueno, no había trabajo, en plena crisis de Zapatero, tal. Digo, bueno, pues me voy fuera de España, como ha hecho mi hermano, mi primo, a buscarme la vida. Yo no dominaba el inglés también como ellos. Y entonces dije, a ver, realmente qué es lo que yo soy y qué es lo que yo quiero hacer. Que son las dos preguntas que creo que todo el mundo debería intentar responder en su vida. Y tuve un periodo personal, por diferentes circunstancias familiares, personales y tal, bastante duro y crítico, que me llevó a decir, bueno, pues si en esta vida hemos venido o sea, si solamente tengo una vida, si mañana no va a ser hoy, nunca más, voy a hacer la gran apuesta. Voy a tirar los dados de verdad. Y en vez de buscar un trabajo para intentar subsistir, para tal, no sé cuántos, voy a ir a lo que realmente, aunque me parezca muy difícil, aunque me parezca prácticamente imposible, voy a ir a eso. Y fue formarme en Derecho, estudiar, matricularme en la carrera de Derecho, trasladarme a Madrid y mientras trabajaba, porque yo vengo de una familia humilde, trabajaba, estudiaba Derecho y formarme con el que yo pensaba que era en el momento el mejor jurista y la mejor persona para formarme en política, que era Antonio García Trevijano. Y ese es el camino esa es la premisa que he seguido desde entonces, silenciando incluso y dejando de lado muchas veces mis propios intereses personales, lo que a mí me gustaría hacer. Porque muchos fines de semana, pues a mí en Madrid me hubiera gustado irme de fiesta, o con mis amigos, o con los compañeros o tal. Sin embargo, pues primero no tenía dinero para eso y segundo, pues me quedaba en casa estudiando, leyendo, viendo una película o haciendo, en fin, o lo que fuera. Y también, pues esos sacrificios, digamos, son los que a mí me van a hacer el día de mañana morirme tranquilo. Yo estoy muy tranquilo con la vida que yo he vivido. Lo único que de alguna manera me quita el sueño es cuando me equivoco. O sea, yo soy muy exigente con los demás, pero soy, vamos, tremenda y brutalmente exigente conmigo mismo. Y cuando cometo un error, ya sea de fondo o de forma, ya sea porque algunas veces te puedes calentar y puedes decir cosas, pues eso, te enfadas en un debate o lo que sea. Realmente a mí me supone un periodo de reflexión y un tiempo de decir, madre mía, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y también tengo que aprender a relativizar y a liberarme de eso, porque, en fin, somos humanos, ¿no? Y erramos y tal. Pero esos son los dos momentos de inflexión que sí yo creo que he tenido en mi vida que me han hecho llegar a donde estoy. Y si yo volviera otra vez a ese momento y mirara ahora lo que estoy haciendo es decir, eso es una cosa que también hablé el otro día. A mí no me sorprende. Yo no me siento, yo no digo, jolín, qué suerte estoy teniendo, tal. Es decir, puede que parezca poco modesto lo que voy a decir, pero realmente no creo que sea una cuestión personal. No creo que sea por mí. O sea, yo no creo que esto sea porque yo soy la hostia. Creo que es, como tú bien has dicho, porque estas ideas son clásicas, tienen virtud a través del paso de los siglos. Las han defendido personas increíbles a lo largo de la historia, personas que han dado su vida por ello. Lo único que hago es presentar esas ideas. No me pertenecen, no las he desarrollado yo. La gente imbécil, porque no puede ser de otra manera, si son personas cultas y leídas, que dicen que el trevijanismo o el gisbertianismo tal, es porque realmente no conocen los fundamentos de la democracia, ni de la libertad, ni tal. Entonces no lo dirían. Pero en definitiva, y para que les sirva al espectador, sobre todo a los jóvenes, yo creo que lo fundamental que una persona tiene que hacer desde que adquiere la mayoría de edad hasta que adquiere la plenitud, los 30 y tantos, es preguntarse a sí mismo quién es y qué quiere hacer. Y no dejar que otros le digan quién es o le hagan ver quién es. No directamente solamente, sino a través de un colectivo, a través de, oye, formas parte de este grupo, oye, tú eres de estos, tú eres gay, o eres trans, o eres hetero, o eres progresista, o eres no sé qué, y eso te da y te dice quién es dentro de lo que otros te están rellenando. No. Ahí la sabiduría china es brutal y la griega, decir que uno sabe quién es cuando está en soledad. Cuando está en soledad, incluso diría en estado de naturaleza. Y se conoce a sí mismo y conoce sus virtudes, sus defectos, sus debilidades, sus pasiones. Yo sé que mi pasión es la libertad. Yo no soporto cada día de mi vida que no me siento libre. No lo soporto.
me quema, me molesta. Por eso, lo que hago, pues no podría ser de otra manera. Para mí es un deber, pero no es un deber para con los demás. Nadie me tiene que agradecer nada. Es un deber para conmigo mismo. Oye, Rubén, y recomiéndanos 3 libros. Si 3 libros se los pudiera leer toda la población española para acabar de culminar lo que quieres decir y que lo entendamos bien, ¿qué 3 libros elegirías meter en la cabeza de todos nosotros? ¿Qué libros serían de política en este caso? Sí. Bueno, a ver, si fuera para toda la ciudadanía, es que claro, vamos a ver. Que toda la ciudadanía no está en condiciones de entender. Bueno, ya te entiendo, claro, pero ¿qué 3 libros se quedan? Porque no los van a pues leer. Mira, por ejemplo, un libro. Rubén, yo me los voy a leer. O sea, pues, era una forma de hablar. Pero ¿qué 3 libros dices? Hostia, estos 3 libros, Borja, te los has de leer. Y los que hayan llegado hasta aquí de la entrevista, que digas. Que tendría 3, solamente 3, me parece. Bueno, pero mira. 3, 5, lo digo para que no abusar, pero. Pues no, mira, por ejemplo, un libro muy fácil de leer, que además es el primer bestseller, cortito, y que sienta unas bases muy interesantes para entender todo lo que es esto de la libertad política y la democracia y tal, El sentido común, de Tom Paine, que es el primer bestseller, el primer libro que corrió como la pólvora en dominical, además en forma de dominical, muy sencillito de leer. El sentido común de Thomas Paine. El segundo, quizás, te diría otro, pero este es demasiado sesudo. El Federalista. Son los artículos de Jay, Hamilton y Madison para pasar de la Constitución Confederal a la federal. Y el tercero, Teoría pura de la República, de Antonio García Trevijano, que es más duro de abarcar, más duro de. Pero digamos, para entender así a grandes rasgos la idea de libertad. Es que, me he encargado. A ver, te iba a decir, en vez de decirte el Federalista, te iba a decir mi Biblia de libro de cabecera, que es El espíritu de las leyes, de Montesquieu. Vale. El espíritu de las leyes de Montesquieu creo que es, vamos, es que es capital. Vale. Yo diría, estaría entre esos dos, vale. Entre el Federalista, de esos 3. Pero es verdad que el Federalista tiene un tinte mucho más pragmático, mucho más de querer hacer algo práctico, y el espíritu de la ley de Montesquieu, aunque es el marco teórico del perspectivismo político brutal, pues, en fin, voy a decir esos 4. Vale, última pregunta. ¿Cuáles son tus 3 principales defectos, Rubén? Pues yo diría, es que claro, esto es darle armas. Pues yo diría el principal, la exigencia. La exigencia puede ser también una virtud, pero quiero que la gente lo entienda. Lo estoy hablando como defecto, en el que no te dejas descansar, ¿no? A ti mismo de ciertas cosas, o incluso tienes a veces te puedes incluso obsesionar en algo que realmente te deja perder la perspectiva. Eso me puede pasar algunas veces. El orgullo, que mucha gente lo confunde con la soberbia. Yo no me creo de verdad para nada, la gente que me conoce, incluso la gente que me lleva siguiendo desde hace tiempo y mis acciones, creo que lo delatan en mi propio canal, no me creo mejor que nadie. Es más, intento repartir y dar voz siempre al mayor número de personas posible, pero sí que es verdad que estoy muy orgulloso de quién soy y de lo que he conseguido y de lo que tengo y de la persona que soy, porque depende de mí, única y exclusivamente, y bueno, pues me ha costado mucho trabajo y mucho sacrificio. La verdad es que ese orgullo muchas veces pues a veces te hace que las críticas te puedan sentar demasiado mal, o no sabes relativizar lo suficiente. Y el tercero, aunque creo que esto va a sorprender a bastantes, la sensibilidad. Me considero una persona bastante sensible también, en ese sentido. Sensible es aquel que es lo contrario de tosco. Aquella persona que capta de manera muy sutil cada estímulo. Y eso a mí me pasa bastante. Yo creo que esos son mis 3 grandes defectos. Bueno, oye, pues Rubén, ha sido un placer. Que sepas que te animo de corazón a que investigues sobre el eneagrama. No sé si te suena, eneagrama. ¿No? Es una herramienta de autoconocimiento. A mí me hizo un clic muy poderoso y de hecho te he mandado un email porque te quiero hacer llegar unos libros y uno de ellos es uno de eneagrama.
Entonces luego te los paso. Bueno, Rubén, ha sido un placer. Deseo que crezcas mucho, que cada vez tengas más seguidores, que la gente escuche tu mensaje y que se haga realidad. No la utopía, sino el siguiente paso que este conjunto de ciudadanos necesitamos que suceda, que es que por fin seamos un entorno democrático. De verdad, te felicito de corazón y deseo que te vaya de maravilla. Un abrazo, Pues Rubén. muchas gracias, Borja. Y yo, mira, fíjate, lo que deseo no es que yo tenga más seguidores, sino que cada vez más personas estén, cada uno a su manera, desde su punto de vista, explicando los puntos en común que explico yo en mi canal. Porque hasta que eso no pase, esto va a ser muy difícil que se llegue. O sea, esto no va a pasar por mí, va a pasar en el momento en el que varias personas, muchas personas, estén comprometidas con esta causa, la defiendan, la instruyan, la expliquen, y hasta que eso no pase va a ser muy difícil. Así que muchas gracias a ti por haber conectado con esto, que al final yo pienso que tiene que ver con un aspecto natural de todos nosotros, que es el hecho de querer ser libres, nada más. Bueno, pues nada, estamos en contacto, Rubén. Borja, gracias.